Gemelo del espejo, basado en la anécdota real de Gabriel Rodríguez. Muy buenas noches. Lo que voy a contarles es una experiencia que ha atormentado mi vida desde hace un tiempo. Todo comenzó después de romper un espejo en una vieja mansión que había heredado de un lejano pariente. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que algo siniestro se había desatado en mi vida. La mansión, una estructura majestuosa pero deteriorada, siempre me había atraído. Cuando la visitaba de niño me sentía fascinado por todos los rincones que ofrecía para esconderse. Cuando finalmente heredé la propiedad, decidí mudarme allí para restaurarla y darle nueva vida. Sin embargo, había un rincón de la mansión que me intrigaba. Un salón polvoriento y oscuro, lleno de espejos antiguos. Mi tío abuelo, el anterior dueño, le llamaba su salón de baile porque le encantaba pasar horas ahí moviéndose por el cuarto. Una tarde, mientras exploraba el salón, tropecé y rompí uno de los espejos. El sonido del vidrio quebrándose resonó en el silencio de la habitación. Me sentí culpable por haber dañado un objeto tan antiguo y valioso. Pero lo que sucedió después me llenó de un terror indescriptible. Cuando me miré en el espejo roto, mi reflejo no me imitó de inmediato. En cambio, parecía moverse de manera independiente. Me quedé inmóvil. Observé con incredulidad cómo mi reflejo sonreía de manera siniestra. Sus ojos parecían más oscuros y maliciosos que los míos, y su sonrisa revelaba una malevolencia que helaba mi sangre. Traté de retroceder, de alejarme del espejo, pero mi reflejo no lo hizo. En cambio, soltó una risa a carcajadas que le salían retorciéndose del estómago, que sonaba distorsionada y espeluznante. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba viendo mi reflejo en absoluto, sino a mi doppelganger, un ser sobrenatural que se parecía a mí pero que emanaba una oscuridad innegable. Mi doppelganger comenzó a moverse de manera independiente en el mundo del espejo. Me observaba con una mirada de burla y desprecio. Sus acciones eran impredecibles y aterradoras. A veces se reflejaba a sí mismo haciendo gestos grotescos y amenazadores. Otras veces simplemente se quedaba allí, mirándome fijamente con sus ojos vacíos. No pasó mucho tiempo antes de que los efectos de la presencia de mi doppelganger se hicieran evidentes en mi vida cotidiana. Comencé a notar cambios en mi comportamiento y en mis pensamientos. Mis amigos y familiares vieron que volvía más distante y reservado, como si estuviera siendo poseído por una entidad oscura. La situación empeoró cuando mis seres queridos comenzaron a notar la presencia de mi doppelganger en el reflejo de mi espejo y en las ventanas. Cuando me miraba en el espejo, veía a mi propio doble viéndome fijamente con una expresión de odio. Mi doppelganger había cruzado la barrera entre el mundo del espejo y el mundo real. Estaba decidido a suplantar mi vida y destruirme. Intenté encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero cada vez era más evidente que esto iba más allá de lo racional. Desesperados, decidí enfrentar a mi doppelganger directamente. Con valentía, entré en el salón de los espejos
y me coloqué frente a mi reflejo oscuro. Fue una confrontación aterradora en la que sentí que mi propia alma estaba en juego. Durante un momento estuvimos paralizados, viéndonos fijamente. Entonces mi doble comenzó a sonreír de nuevo, pero esta vez su sonrisa se volvió más amplia y retorcida. En un destello de movimiento, se lanzó hacia mí a través del espejo y me atrapó en un brazo helado. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia el mundo del espejo, hacia la oscuridad infinita que había dentro. Eso fue lo último que recuerdo, pues desperté en el suelo del salón de los espejos, solo y exhausto. Mi doppelganger había desaparecido, al menos por un momento. Desde entonces, he notado pequeños cambios en mi vida cotidiana que he preferido ignorar. No tengo idea de si son mi imaginación o si el ente me mandó al otro lado del espejo. La otra vida, basado en la anécdota de Roberto Alcázar. Muy buenas noches, los saluda Roberto. Mi vida dio un giro aterrador un día que nunca podré olvidar. Me desperté como de costumbre, pero enseguida noté algo extraño. Mi habitación era idéntica, pero algo estaba fuera de lugar. Miré al espejo frente a mi cama y me vi reflejado en este, pero no era yo, era mi doble. Mi corazón se aceleró mientras me miraba con una expresión malévola en el rostro. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que mi vida había sido trastornada de una manera que iba más allá de cualquier comprensión lógica. En un primer momento, intenté hablar con mi doppelganger, preguntándole qué estaba pasando. Pensé que eso sería lo indicado. Poco sabía que era lo peor que podría hacer con uno de esos seres. Él simplemente se rió de manera siniestra y se burló de mí. Me di cuenta de que no iba a obtener respuestas de él. Así que decidí explorar la vida que ahora parecía ser mía. A primera vista todo parecía normal. Mi esposa, mis hijos, mi trabajo, todo igual. Pero pronto comencé a notar pequeños detalles que estaban fuera de lugar. Mi esposa Lidia comenzó a actuar de manera distante y fría hacia mí. Mis hijos me veían con temor en sus ojos, como si no me reconocieran. El trabajo se volvió aún más extraño. Mis colegas me trataban con desprecio y hostilidad, como si hubieran descubierto un oscuro secreto que yo ignoraba. Las miradas que recibía en la oficina me llenaban de incomodidad y paranoia. Mi doppelganger, en cambio, parecía estar disfrutando de mi vida. Se hacía pasar por mí de manera convincente, pero sus acciones revelaban algo aterrador. Sabía que debía hacer algo para recuperar mi vida y mi identidad, pero no sabía por dónde empezar. Me informé y descubrí que, según la leyenda, ver a tu propio doble era un presagio de desgracia. Pero yo no solo lo había visto, había intercambiado lugares con él. Mi vida estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad y yo no podía permitirlo. Decidí confrontar a mi doble, enfrentarlo directamente y recuperar lo que era mío. Sabía que iba a ser una tarea peligrosa, pero no tenía otra opción. Necesitaba recuperar mi vida y proteger a mi familia de la amenaza que presentaba. La única manera de derrotar a mi doble era en un enfrentamiento directo, y es lo que pensaba hacer. Armado con este conocimiento, volví a casa decidido a enfrentar a mi doppelganger. Lo encontré en mi habitación, a través del espejo, esperándome con una sonrisa retorcida en el rostro, como si supiera qué íbamos a hacer. Sabía que no podía perder tiempo, así que me lancé hacia él con determinación.
No sé cómo pasó a este plano. Nuestra lucha fue feroz y despiadada. Lo golpeé y lo pateé. Era formidable y resistente. Después de eso, desperté, bastante cansado, y vi cómo se desvanecía una sombra a través del espejo. Sabía que no había ganado una victoria permanente, pero había recuperado mi vida y protegido a mi familia de la amenaza que representaba. Me deshice de aquel espejo, lo quebré, para que no vuelva a pasar a alguien más lo que me pasó a mí. En la oscuridad, por Alex Rivera. Soy uno de los desafortunados residentes de una pequeña ciudad que ha sido testigo de una pesadilla sobrenatural. Todo comenzó de manera insidiosa, con encuentros inquietantes en medio de la noche que han dejado una marca indeleble en la psique de todos nosotros. En apariencia, somos como cualquier otra comunidad pequeña de Durango. La vida en nuestro pueblo transcurría tranquilamente hasta que las apariciones comenzaron a sembrar el miedo en nuestros corazones. Pero estos no eran encuentros ordinarios con dobles. Eran encuentros aterradores que desafiaban toda lógica y razón. Todo comenzó con una vecina, la señora Lorenzo, quien afirmó haber visto una versión idéntica de sí misma en su jardín en una noche. Pero no era una coincidencia física. Su doppelganger sabía cosas que solo ella podría conocer. Secretos oscuros, traumas pasados y pensamientos privados. La señora Lorenzo quedó traumatizada por el encuentro, incapaz de comprender cómo alguien más podría conocer sus secretos tan profundos y que se pareciera tanto a ella. Pronto, más personas comenzaron a relatar encuentros similares. En la oscuridad de la noche, se encontraban con su doppelganger, quienes le susurraban secretos y verdades que preferían mantener ocultos. La paranoia se extendió como un incendio forestal, y la comunidad se dividió entre quienes creían en la aparición y aquellos que las consideraban simples alucinaciones. En el transcurso de las semanas, los encuentros se volvieron más frecuentes y perturbadores. A medida que la oscuridad se apoderaba de nuestras vidas, la sensación de que nuestros dobles tenían la intención de suplantarnos y robar nuestras vidas se hizo cada vez más evidente. Nadie estaba a salvo. Los encuentros ocurrían en las calles, en las casas e incluso en lugares públicos. La comunidad se sumió en un estado de paranoia constante, donde la confianza en los demás se volvió prácticamente imposible. Nadie sabía quién era su verdadero yo y quién era su doble. Fue entonces cuando descubrimos la única defensa afectiva: la luz. Los dobles eran entes malignos que solo aparecían en la oscuridad de la noche, y la luz parecía ser su mayor debilidad. Las luces brillantes, las lámparas encendidas y la luz del sol eran nuestra única salvación. A medida que la paranoia y la tensión aumentaban, la comunidad comenzó a cerrarse en sí misma. Las calles se volvieron desiertas por la noche y las casas se convirtieron en fortalezas iluminadas. La vida social se desmoronó mientras todos luchábamos por proteger nuestras vidas y secretos. Intentamos buscar respuestas en la historia de la ciudad y descubrimos relatos antiguos de apariciones similares que habían ocurrido en el pasado. Estos encuentros habían provocado pánico y desconfianza, y en algunos casos habían llevado a la muerte de aquellos que habían sido suplantados por sus dobles. Había algo en ese lugar que permitía que salieran, que los atraía como miel a las moscas.
La lucha por la supervivencia se volvió nuestra única preocupación. Compartíamos información sobre cómo protegernos, cómo mantener la luz encendida durante la noche y cómo identificar a los doppelgangers. La paranoia se había apoderado de nosotros y la desconfianza reinaba en cada rincón. A medida que pasaba el tiempo, algunos de nosotros comenzábamos a sospechar de los dobles que estaban todos juntos, coordinando sus esfuerzos para suplantar a más de nosotros. La comunidad se dividió aún más y las acusaciones volaban de un lado a otro. Finalmente, una noche, decidimos que la única manera de hacer las cosas sería mantener todo iluminado día y noche, obligando a esos seres a irse a la oscuridad y permanecer en ese sitio. No sabemos cuánto tiempo más podremos resistir esta pesadilla. Nuestro pequeño pueblo se ha convertido en un lugar donde la oscuridad esconde horrores inimaginables, y la única defensa es la luz. Además de que la hemos decidido cerrar al mundo para evitar que se generen más dobles. Vivimos en la constante sombra de nuestros propios miedos y secretos, y solo el tiempo dirá si encontraremos una forma de liberarnos de esta pesadilla sobrenatural. El coleccionista, enviado por Adam Williams. He visto cosas que desafían toda lógica y razón en mi tiempo como detective. Pero nada podría haberme preparado para la serie de misteriosos asesinatos que se desencadenaron en mi ciudad natal, en Nevada. Todo comenzó con el primer caso. Una mujer joven, sin antecedentes ni razón aparente para su muerte, fue encontrada sin vida en su apartamento. Pero lo que más me impactó fue su expresión de terror absoluto en el rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto algo indescriptible, horripilante antes de morir. Los informes forenses no revelaron ninguna causa de muerte obvia y la autopsia fue un enigma. Pero lo más inquietante fue que, según algunos vecinos, la mujer había hablado de ver su propio reflejo en espejos y ventanas poco antes de su fallecimiento. Un doppelganger, dijeron algunos. Un doble malévolo que la había aterrorizado. Pensé que podría tratarse de una coincidencia extraña, hasta que apareció el segundo caso. Otro hombre, otro fallecimiento inexplicable y otro rostro retorcido por el miedo. Al igual que la primera víctima, había mencionado haber visto a un tipo doble antes de su muerte. Las similitudes entre los dos casos me dejaron perplejo y preocupado. A medida que investigaba más a fondo, descubrí que las víctimas compartían algo en común. Todas habían tenido encuentros cercanos con sus propios doppelgangers antes de morir. No había explicación lógica para ello, y me encontré profundamente sumido en el misterio. El tercer caso llegó rápidamente y luego el cuarto. Cada vez que recibía un informe sobre un nuevo asesinato, me invadía una sensación de impotencia y temor. Las expresiones de terror en los rostros de las víctimas me perseguían en mis pesadillas. Las pistas y los inicios eran escasos, pero una cosa quedaba clara. Había un doppelganger vengativo y sediento de almas dentro de los asesinatos. Alguien o algo que acechaba en las sombras, esperando a su próxima presa. Cada vez que alguien veía su propio reflejo duplicado, estaba condenado. Decidí entonces adentrarme más en el mundo de lo sobrenatural en busca de respuestas. Me encontré con relatos de doppelgangers a lo largo de la historia.
criaturas que se creían que eran un presagio de muerte. Pero esta vez no era un presagio, sino una acción. A medida que profundizaba en mi investigación, descubrí una antigua leyenda que hablaba de un ser que había sido condenado por su propia vanidad y que buscaba vengarse de todos los que se atrevían a cruzar su camino. Se decía que este ser podía apoderarse de las almas de aquellos que veían sus propios reflejos duplicados, atrapados en una pesadilla eterna. No tenía bases para resolver las cosas en el momento, pero tenía que detenerlo. Así que lo busqué en el lugar donde se habían producido los asesinatos y me encontré con mi propio reflejo en un espejo antiguo. Pero mi reflejo no era yo, era ese doppelganger, con una mirada de odio y sed de venganza en los ojos. De pronto, me había convertido en la presa. Entablamos una lucha mental, una batalla de voluntades en la que mi propia alma estaba en juego. El doppelganger intentó apoderarse de mí, de arrastrarme a la oscuridad, pero yo me resistí con todas mis fuerzas. Fue una lucha intensa y aterradora, una prueba del coraje y determinación. Logré terminar con el ente atrapando al ser en su propio reflejo. Lo vi retroceder y desvanecerse en la oscuridad de dicho espejo, como una pesadilla que se disipaba. Sabía que había detenido a la ola de asesinatos, pero también sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde entonces, he vivido con la constante preocupación de que el ente pueda escapar de su prisión en el espejo y buscar venganza. Mis noches están llenas de pesadillas, y cada vez que me miro en un espejo, siento su mirada fría y amenazante observándome. Pero el trago me consuela, y si ese es el pago que debo hacer, creo que es suficiente.